Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Esperanza. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Bien, sí, señor. Qué bueno, me alegra muchísimo. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, profe, gracias. Qué bueno. Bueno, está Beatriz y Esperanza, listo. Bueno, antes de empezar, unos avisos parroquiales. Recuerden que este fin de semana es la entrega de los talleres, el sábado hasta la medianoche para que puedan entregar el taller. Y el domingo, bueno, el examen se habilita el sábado en la noche, entonces como para que lo puedan trabajar. Pero va a estar habilitado hasta el domingo a las 23:59. Igual, la misma metodología, la misma mecánica. Yo les mando un correo, les doy unas indicaciones como para que las tengan presentes y puedan desarrollar el examen lo más tranquilamente posible. ¿Listo? Recuerden que esta vez el examen de la unidad 2 pesa el 60% y el taller el 40%. Entonces, como para que también lo tengan claro y pues puedan estudiar un poco mejor. ¿Listo? Listo, profe. Sí, Bueno, señor. ok, ok, gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de una temática, bueno, vamos a hablar de muchos temas frente a todo lo que estamos viendo de estrategias financieras. Y hoy arrancamos con todo lo que es el estado de resultados. Y digamos que ese estado de resultados, digamos que cuando abordamos este tipo de estado financiero, el estado de resultados, digamos que forma parte, o bueno, el estado de resultados, digamos que de forma simplificada, como para no complicarnos, el estado de resultados lo que nos dice es la suma que, digamos que ustedes mensualmente, que ustedes van a hacer mentalmente cuando van a realizar un negocio. O sea, uno arranca y dice, ok, ¿cómo compruebo yo que el negocio es bueno? Y dice, o sea, vamos a vender tales productos, unos juegos de comedor. Entonces, eso, la madera yo la consigo en tal lado, eh, me cuesta tanto, más la máquina, los cortes, etcétera, etcétera. Más o menos cada juego de comedor me sale en 550.000 pesos. Y uno dice, bueno, 550.000, ¿y qué más le falta? No, pues venderlos, ¿sí? Ok, listo, ¿y en cuánto los vende? No, los vendería más o menos en 1.300.000. Uy, le va a ganar 800, sí, claro. ¿Y cómo sería digamos que empieza uno a hacer ese tipo de cuentas mentales y básicamente con eso uno va como medio diciendo, bueno, el negocio es bueno, el negocio pinta bien, ¿sí? Eh, a veces lo que pasa es que también uno se hace cuentas muy alegres, ¿sí? Y, y le termina saliendo mal el tema. Entonces hay que tener mucha precaución. No recomiendo mucho hacer las cuentas mentales, pero mire que es lo primero que uno rápidamente hace para decir, sí, vendo esto, me cuesta tanto y lo vendo en tanto. ¿Listo? Eso es lo que uno hace. Son esas cuentas muy rápidas. Entonces, es más o menos como saber cuánto es lo que me va a ingresar, ¿sí? Cuántos costos voy a tener, cuántos gastos tuvimos al final del periodo y luego de esas sumas y restas, eh, cuánto me queda en el bolsillo y esa es la cuenta tradicional que uno básicamente hace así a la ligera. ¿Listo? Eh, digamos que en este tema del estado de resultados, ya cuando uno más o menos ha visto cuánto es lo que le va a quedar de utilidad, ¿sí? Porque fuera que uno dijera, listo, eso es lo que me voy a ganar, pero ahí toca seguirle descontando, ¿sí? Que el impuesto, que de pronto tiene unas sanciones tributarias, etcétera, etcétera. Entonces toca empezar a hacer provisiones, reservas, etcétera. Entonces, digamos que en ese tipo de operaciones hay muchas cosas que se quedan por fuera, ¿ok? Se nos queda, sí, vuelvo y digo, muchos elementos por fuera que hacen que uno tenga que ser mucho más cuidadoso con la elaboración de este tipo de estados financieros. Entonces, esas son como las cuentas tradicionales que uno hace y eso
lo que nos indica es eso es básicamente el estado de resultados, ¿sí? Obviamente con una eh, apertura un poco más compleja, ¿sí? Pero en el fondo lo que habla ese estado financiero es del desempeño de la empresa, ¿ok? Del desempeño de la empresa a lo largo de un periodo de tiempo, a diferencia de lo que hace el estado de situación financiera, que pues, es como una foto, ¿sí? El estado de resultados sí nos muestra el desempeño y usualmente de un periodo contable, de un año, ¿ok? Digamos que nos muestra ese comportamiento de la organización, ¿ok? Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es, tenemos unos ingresos, a esos ingresos le vamos a restar la sumatoria de costos y gastos y eso nos va a dar una utilidad o una ganancia. Esa es la cuenta mental que uno hace, ¿ok? Y básicamente el estado de resultados, como les digo, pues mide el desempeño de la empresa a lo largo de un periodo específico y a diferencia de un balance, es capaz de registrar y presentar todo lo ocurrido en un periodo completo de tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de un estado de resultados? Entonces, digamos que no vamos a profundizar en cada uno de los conceptos, pero sí me interesa que a grandes rasgos sepan que al menos hay tres líneas dentro de ese estado, dentro de ese estado financiero que son claves que ustedes puedan ver y que ustedes, pues, digamos que sepan hacia dónde tienen que apuntar. Lo primero es el margen de contribución o el margen de explotación, ¿sí? Es decir, es la primera línea de ganancias, o sea, yo vendí, tuve un costo asociado a la venta, puede ser un proveedor, una mano de obra, eh, y digamos que esa vendría siendo la primera cuenta. Vendí 1.000.000 de pesos, me costó 900 producirlo, por lo tanto obtuve una ganancia de 100, ¿ok? De 100.000. Y esto es lo que conocemos como ese margen de contribución, nuestros ingresos menos los costos, ¿ok? Este menos este es el que nos da este margen de contribución, ¿ok? La segunda línea importante dentro de este estado de resultados termina siendo lo que es el EBITDA. Este EBITDA, que mide o es un indicador que muestra la eficiencia operacional, ¿ok? Digamos que este EBITDA nos habla de la eficiencia de la operación. Palabras más, palabras menos, digamos que una vez que ya le queda dinero en el bolsillo, después ¿qué hacemos? Pagamos todo lo que son los gastos de administración, que son indirectamente relacionados a la operación, y con eso ya tenemos una primera idea de esa capacidad de generar flujos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a ese margen de contribución, le restamos los costos y gastos, los gastos de administración y ventas, y las depreciaciones y amortizaciones, y eso nos da este famoso indicador. Y el último es básicamente, digamos que está lo que es la utilidad antes de impuesto, ¿ok? Que en realidad esa utilidad antes de impuesto lo que hace es que nos permite, digamos que estratégicamente, hablar de cómo nos planificamos en términos tributarios, ¿ok? Eso es lo que nos muestra. Eh, y aquí viene entonces lo que es el flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta, a mi juicio, pues digamos que muy importante, una herramienta primordial para el manejo de recursos de una empresa. ¿Por qué? Porque nos permite ese estado de flujo de caja, en primer lugar, conocer la situación en que la organización se encuentra en términos mucho más tangibles que los otros dos estados financieros anteriores, que el estado de situación financiera y que el estado de resultados. Entonces, básicamente, eh, con el estado de flujo de caja, yo lo que tengo es un control directo de lo que es la caja, ¿ok? Lo que es el efectivo, ¿ok? Y aquí realmente estamos controlando nuestro bolsillo. Entonces, el flujo de caja es una herramienta fundamental para el correcto y adecuado manejo de los recursos de corto y mediano plazo. Y digamos que, ¿a qué corresponde el flujo de caja? En primer lugar, el flujo de caja corresponde a movimientos de efectivo, es decir, si algo no mueve efectivo, entonces no me afecta el flujo. Es así de simple, ¿ok? Eh,
el ejemplo de toda la vida es pensar en los vehículos, digamos que en el pensar en el auto. Si tú tienes un auto, pues digamos que ese auto por lo menos puede haber costado, qué sé yo, 10 millones. Pongámosle así a la topa tolón de una cifra, 10 millones de pesos costó ese vehículo. Y lo quieres vender en 2 años y sucede que a esos 2 años, pues el vehículo ya no va a valer los 10 millones, ¿sí? Probablemente va a valer 8 millones, ¿sí? Entonces, ¿cuánto afecta el flujo de caja eso? ¿Sí? Entonces, cuando el auto se vende, porque digamos que si ustedes venden el auto, pues digamos que va a recibir un dinero por esa venta y como entra un flujo, ¿sí? Entra dinero en efectivo en una cuenta de ahorros, en una cuenta corriente. Eso entra al flujo, pero si de pronto ustedes no venden el auto y siguen dependiendo de ese valor teórico, eso es una pérdida de valor teórica y eso, básicamente, esa parte sí me va a afectar otros estados. Digamos que me los puede afectar eventualmente, va a afectar un estado de resultados, va a afectar un estado de situación financiera, pero no el flujo de caja. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en consideración. Ese flujo de caja solamente mide hechos ciertos, ¿sí? Cosas que afectan de verdad a la caja. Entonces, dicho eso, entonces, bueno, el estado de flujos de efectivo solo corresponde a movimientos de efectivo y no de otras figuras contables como la pérdida de valor de un vehículo, por ejemplo, ¿sí? Y esto, digamos que nos permite ver en dónde estamos ubicados, es decir, ¿será que tengo capacidad de operar o no tengo capacidad de operar? ¿Por cuánto tiempo voy a tener esa capacidad? Digamos que particularmente van a poder ver con el estado de flujos de caja eh, si estoy en números rojos o estoy en números verdes, ¿ok? ¿Cuántos meses tengo números rojos? ¿Cuántos meses llevo en números rojos? ¿Sí? ¿Qué debo hacer para no tener esos números rojos? Entonces yo creo que dentro de nuestra operatividad diaria o nuestra operatividad semanal o nuestra operatividad mensual, este estado es la pieza clave. Todos los anteriores estados y herramientas son todas muy importantes, pero para poder tomar decisiones rápidas, para poder de verdad salvaguardar la continuidad de una empresa, ese estado de flujo efectivo es fundamental y les vuelvo a reiterar, las empresas quiebran o entran en insolvencia por flujos, no por rentabilidad, es por flujos, porque no tiene capacidad de trabajo. ¿Ok? Y si no manejamos correctamente el flujo efectivo, pues vamos a tener problemas importantes. Entonces, ese estado nos permite saber con certeza en dónde es que estamos parados y obviamente saber si tenemos la capacidad de seguir operando en el corto plazo. Y otra característica es que el punto de control para un flujo de caja bien construido son los saldos en la cuenta corriente de la empresa. ¿Ok? Entonces, ese es como el tip final, ¿sí? Al menos para este tema del flujo de caja. Lo que sí deben tener en consideración es que acá el punto de control es la cuenta corriente. Es decir, un buen flujo de caja debería conversar, tener un diálogo directo con nuestra cuenta corriente. Si es que tenemos, en teoría, una sola cuenta corriente, pues ese cierre de flujo, pues debería decirnos más o menos el saldo y si nos da el saldo o hay algo que de pronto no está bien, pues habrá que entrar a revisar y a corregir. ¿Okay? Si no nos da ese, digamos que para validarlo, uno lo que coteja son esos saldos y si el saldo no coincide, pues no, el estado me quedó mal elaborado. Entonces es como un mecanismo de control que tiene. ¿Listo? Eh, Acá tenemos mm, un ejemplo muy reducido, un ejemplo simplificado de un flujo de caja, ¿sí? Sin mayor apertura. No se preocupen por la parte de los conceptos, lo que importa son los números que están destacados. Es decir, por ejemplo, cuando uno ve este flujo, ¿sí? Y digamos que lo ve en el mes de octubre, pues fácilmente observa un problema porque tenemos 24 millones en la caja, es decir, nos faltan 24 millones, ¿ok? 24 millones que aquí en el mes de octubre, todo este mes de octubre, aquí el total acumulado, tenemos menos 24 millones 818 mil 278, ¿ok? Eh,
¿pueden entrar a noviembre sin esa caja? No. ¿Pero qué significa eso? Que tienen que tomar decisiones ahora. Eventualmente, digamos que uno lo ve en la proyección a marzo, que me sobra o que me queda en el total acumulado. Esa última línea que tenemos acá abajo, ese total acumulado, todo esto, digamos que esa es la cifra final, la cifra definitiva, después de elaborar ese estado de flujo de caja, y es el que me va a mostrar pues realmente cuáles son los saldos que tenemos. Todo esto, todas estas cifras que tenemos acá. Entonces, mire que en noviembre nos dio positivo, en diciembre nos volvimos a descalabrar, seguimos en enero, seguimos en febrero, y ya en marzo el tema como que mejoró un poco, ¿ok? Entonces, básicamente, como les decía, uno lo ve en la proyección a marzo, que me sobra o que me queda en el total acumulado, ¿sí? Esa última línea, como les decía, me indica ahí que me quedan en el mes de marzo 7.203.785, ¿sí? Básicamente ahí, bueno, ahí hay que determinar si estos 7 millones que tengo aquí ya de saldo en el mes de marzo, si esos 7 millones son efectivos. ¿Será que sí son efectivos? No, digamos que no tiene que ser efectivo porque lo que, digamos que los puntos rojos, ¿sí? Que en el que estamos con esos saldos en rojo en esta diapositiva, digamos que ahí nos está indicando que ya nos quedamos en insolvencia. Y por ende, pues digamos que va a ser mucho más difícil que podamos seguir continuando operando otros meses así. Entonces, lo que se hace es que ese tipo de información y esa capacidad de decisión es la que nos va a entregar cómo se elabora un buen estado de flujo de caja. ¿Ok? Y mírelo, por ejemplo, ingresos operacionales, siempre tuvimos buena cantidad de ingresos, algo más bien constante, ¿sí? Al final, 1.622 millones de pesos en ingresos. Nuestros egresos fueron de 1.230, es decir, nos quedaban 392 millones como flujo de caja operacional. Los ingresos no operacionales solamente tuvimos uno, por acá en noviembre de 194 millones, y los egresos no operacionales son todos estos acá de octubre a marzo, y el flujo de caja no operacional lo calculamos y miren que aquí ya me dio en rojo, ¿ok? Luego el saldo inicial fueron 46.143.000. Esto ya entonces hago la operación, sumas y restas. Me dio total general 24 millones, en el noviembre 68, en diciembre menos 93, en enero 24, en febrero 8 y en marzo 24 para un total de 7 millones. ¿Ok? Y ese total acumulado, digamos que aquí ya empieza uno a seguir haciendo las operaciones, pero básicamente mire que con en este caso con una sola diapositiva, uno puede darse cuenta cuáles han sido los meses más complejos y a raíz de eso puede empezar a mejorar la elaboración de sus estados financieros, a entenderlos, ¿sí? Porque es que eso, digamos que este estado, si bien es el más importante desde mi criterio, eh, también hay que tener claro que no es el más fácil de elaborar, ¿ok? Entonces, a grosso modo, digamos que hay que empezar a hablar de qué es la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad señala básicamente la eficiencia con la que las empresas usan sus activos, es decir, las cosas que tienen y además la eficiencia con la que administran las operaciones y esos activos, ¿ok? Entonces, vale decir que si me compro una máquina que me va a producir algo, si yo soy capaz de producir lo suficiente como para generar ganancias con esa máquina, pues digamos que estoy siendo rentable. Eso es la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad señala la eficacia con la que las empresas usan sus activos y la eficiencia con la que administran sus operaciones. Y otra característica de la rentabilidad es, digamos que hay que hablar de lo que son las razones financieras relevantes, por ejemplo, el margen bruto, el margen EBITDA, el margen neto, el ROE, el ROCE y el ROA, ¿ok? Hay muchísimos más, ¿sí? Pero estos son como de los más, los que cobran mucha más relevancia. Y en este tipo de casos, digamos que cuando uno
se enfoca en el tema de la rentabilidad, digamos que hay algunas razones financieras para que las tengan presentes, ¿sí? Porque esas razones que vemos ahí en el slide le van a permitir medir la capacidad que tiene la empresa de crear rentabilidad, ¿ok? Pero también, usualmente, estos indicadores se usan para compararnos con terceros, para mirar, uy, no, vamos muy colgados, tenemos que hacer algo, hay que implementar otras estrategias, hay que mirar cómo nos sacudimos de esto, porque de lo contrario nos empezamos a quedar y a quedar y a quedar y ahí nos vamos rezagando. ¿Ok? Entonces esos indicadores cumplen esa función de mostrarnos cómo estamos rápidamente, como cuando un médico lee una radiografía y, ya sé dónde está el problema. Así. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar decisiones con base en eso. ¿Listo? Eso es lo que es la rentabilidad. Y hay otro término que es muy importante y es el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? ¿Qué es el endeudamiento? ¿Ok? Digamos que el nivel de apalancamiento tiene como finalidad indicarnos qué capacidad tenemos como organización de poder cumplir y satisfacer con nuestras obligaciones financieras. Y cuando hablo de obligación financiera, estoy hablando de una deuda contraída y esa deuda contraída puede ser con un tercero, como un banco, qué sé yo, una aseguradora, puede ser con los dueños. La pregunta es, ¿tiene la empresa la capacidad de cumplir con esas obligaciones? Eso es lo que nos señala ese apalancamiento. De ahí que ese apalancamiento es un indicador que nos permite determinar si somos o no solventes y si tenemos una probabilidad de insolvencia y qué podemos hacer para disminuir ese riesgo, cómo lo minimizo esa posibilidad de ocurrencia de ese riesgo de insolvencia. ¿Ok? Eh, este apalancamiento entonces, el nivel de apalancamiento tiene como finalidad señalarnos la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones o deudas de corto y largo plazo. Y en segunda instancia, las razones financieras relevantes son razón de deuda total, razón de cobertura efectiva, es decir, hay muchísimas razones, pero hay que tener mucho tacto para poder determinar cuáles son las razones financieras que en mi organización me están generando más información, me están dando más herramientas para poder tomar una mejor decisión. ¿Ok? Esto es, como les digo, preguntitas para que las vayan trabajando la próxima clase. Eh, pues digamos, no tienen que responderlas todas, ¿sí? Eh, Me dice, no, yo quiero responder la uno, otra persona la 2, la 3 y les voy subiendo punticos en el examen si es que les quedó muy bajita la nota. ¿Qué se pregunta? ¿Qué inversiones de largo plazo necesita mi empresa para seguir creando valor a los accionistas o a los propietarios? Segunda pregunta, ¿cómo se financian esas inversiones? ¿Cómo se deberían administrar las finanzas de corto plazo? ¿Qué capacidad tiene mi empresa de generar ganancias? ¿Qué capacidad tiene mi empresa de generar recursos suficientes para pagar las obligaciones inmediatas? Y por último, ¿cuánto ahorro hay para el pago anual de impuestos? ¿Sí? Y esto es importante porque es que por lo general siempre, y esas son organizaciones desorganizadas, que básicamente trabajan el dinero de los impuestos. Y si algo les sale mal, se empiezan a quedar mal con la devolución de esos recursos a la DIAN. Entonces, digamos que ese tipo de cosas son malas prácticas, ¿sí? Uno no debería trabajar el dinero de esa manera a menos que pues, sepa que está seguro y que le va a generar algún tipo de rentabilidad o algo, sino más bien deje esa plata quieta, evites ese problema, porque si uno sabe si es desordenada o es ordenado para administrar los recursos. Entonces, si ve que de pronto hay un grado de desorden frente a eso, pues más bien quédese quieto, evítese esos inconvenientes y continúe con manejando sus recursos, pero los recursos propios de la organización y deje quieto eso de los impuestos. ¿Ok? Mm, digamos que aquí tenemos que hablar de algo que es muy importante y es qué es el capital de trabajo. Y lo hemos mencionado desde que arrancamos las sesiones por allá ya ni me acuerdo cuándo fue que hicimos la primera. Y yo les he venido mencionando siempre que el capital de trabajo es muy importante.
¿sí? Es de esos indicadores que terminan siendo relevantes en la organización, ¿sí? En esta instancia, vamos haciendo, perdón, eh, más gradual nuestra temática de estrategias financieras para la empresa y para la administración de nuestras empresas, fundamentalmente en todo aquello que está relacionado con el correcto manejo de esas subidas o esas bajadas que vivimos en el corto plazo. De ahí que cabe preguntarse primero, ¿qué es el capital de trabajo? ¿Cómo se determina ese capital de trabajo? ¿Qué funciones o qué eh, implicaciones tiene la administración de ese capital de trabajo? Entonces, así las cosas, eh, ese capital de trabajo, digamos que para que un proyecto o una empresa funcione correctamente, requiere de recursos permanentes adicionales a los activos físicos que permitan financiar los gastos generados desde que se pagan los primeros insumos hasta que se recibe el pago por la venta del producto. ¿Ok? Ese capital de trabajo, digamos que hace mucho énfasis o hace referencia a los recursos necesarios, a esos recursos que terminan siendo permanentes, recursos que son de carácter estructural, en fin, recursos que me permiten que la empresa, digamos que pueda funcionar correctamente. Es decir, para que yo pueda preparar, para que yo pueda desarrollar, para que yo pueda confeccionar un producto, hasta que pueda ponerlo en la puerta del cliente y que de ese cliente al que yo quiero llegar, de ese cliente que me adquirió ese bien que yo estoy produciendo. ¿Ok? Entonces, y además, pues digamos que eso también implica, eh, porque no, vuelvo y digo, no es solamente el hecho de vender y de pronto usted vende a crédito, entonces, sino también hay que aprender a desarrollar esa habilidad de saber cobrar, de aprender a cobrar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pues digamos que nos estamos exponiendo a situaciones muchísimo más incómodas. Y hay que tener presente que hay costos que están asociados durante todo ese proceso, ¿sí? Todo lo que tienes antes de la venta involucra un gasto o una salida de dinero. Luego que se realiza esa venta, eh, digamos que si la venta no es de contado, todavía queda más tiempo por financiar, es decir, eh, hasta que esa persona o empresa me pague, ¿sí? Entonces, mientras yo recibo ese recurso, a mí me toca ir buscando financiación por otro lado, de pronto una financiación que termine siendo más costosa y entonces empiezo yo a analizar y decir, no, yo tampoco estoy dando crédito y me quedan mal o estoy dando mucho plazo y realmente cuando yo necesito a mí sí me toca acceder a unos créditos mucho más costosos. Entonces, poner eso en una justa balanza y determinar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces, creo que termina siendo bien importante. Y digamos que todo ese tiempo, desde que creamos el producto hasta que nos lo pagan, todo eso debe ser financiado. De ahí que ese financiamiento es lo que se conoce como ese capital de trabajo, ¿ok? Ahora bien, si nosotros no tenemos capital de trabajo, sencillamente no vamos a poder operar una empresa. Digamos que ese capital de trabajo afecta muchos aspectos de la empresa, desde pagar a sus empleados y proveedores hasta mantener las luces encendidas y poder planificar un crecimiento sostenible a un mediano o un largo plazo. En resumen, ese capital de trabajo pues, es el dinero disponible para cumplir con las obligaciones actuales a corto plazo. ¿Ok? Este capital de trabajo son los recursos básicos necesarios para poder existir en la dinámica diaria, semanal o mensual. ¿Ok? Entonces, para asegurarse de que su capital de trabajo realmente está trabajando para usted, va a tener que calcular sus niveles actuales, ¿sí? Va a tener que proyectar sus necesidades futuras y va a tener que considerar formas de asegurarse que siempre tiene suficiente dinero en efectivo para poder seguir desarrollando esa actividad, ¿ok? Y hay que tener presente también que en una empresa que tenga en la actualidad problemas de capital de trabajo, esa empresa cae en insolvencia directa, ¿sí? Si no lo podemos administrar de buena manera, vamos a meternos en problemas bastante serios, ¿sí? Por lo tanto, digamos que debemos tener muy claro
que la dinámica de ese capital de trabajo usualmente es como de un año y puede llegar a ser sostenida a distintos niveles. Por ejemplo, en términos diarios, semanales, mensuales, semestrales, uno se va acomodando, uno va mirando cuál es el mejor espacio de tiempo para empezar a generar ese tipo de indicadores y que me empiecen a dar información, porque es que eso es lo más importante. Yo necesito ese tipo de información, ¿ok? Para poder tomar decisiones. ¿Listo? ¿Cómo se calcula ese capital de trabajo? Entonces, digamos que el capital de trabajo, vuelvo y les digo, es un indicador, pero es un indicador fundamental, ¿sí? Y es tan fundamental que me sirve para evaluar si mi empresa cuenta con los recursos suficientes para qué, para desarrollar su objeto social, para seguir operando. Entonces, veamos las clases de capital de trabajo que existen y la forma de calcularlas. Entonces, tenemos acá el capital de trabajo neto, hace referencia al excedente que le queda a la entidad luego de cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo. ¿Ok? Y se calcula así, capital de trabajo neto es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Muy fácil. El segundo, capital de trabajo operacional. Este es un indicador en el que se consideran únicamente los activos que intervienen en esa generación de recursos. Y se calcula así, capital de trabajo operacional es igual al activo corriente menos caja e inversiones temporales. Así se calcula. Y el último, capital de trabajo operacional neto es igual al anterior menos la diferencia entre los pasivos corrientes y la deuda de corto plazo. ¿Ok? Y se calcula así. Capital de trabajo operacional neto es igual al activo corriente menos la caja de inversiones temporales, todo eso menos los pasivos corrientes menos la deuda de corto plazo. Y así se calcula. Es fácil. ¿Sí? Entonces, miremos aquí ese capital de trabajo neto, el primero, el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, digamos que al tomar nosotros dentro de la organización, al tomar ese activo corriente eh, y, y a la par restarle ese pasivo corriente, ¿qué obtenemos? El capital de trabajo neto. ¿Qué puede definirse ese capital de trabajo neto como ese excedente, ese sobrante, ¿sí? Que le queda a la entidad luego de cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo? ¿Ok? Ese capital de trabajo neto es un indicador financiero que puede, digamos que, presentarse de forma negativa o positiva. Y me va a mostrar también la eficiencia con la que opera la administración de la entidad. ¿Cómo se calcula ese capital de trabajo neto? Entonces, digamos que el capital de trabajo neto eh, se puede calcular de una forma muy sencilla, muy simple, utilizando el estado de situación financiera de una empresa con corte a una fecha puntual. ¿Ok? Entonces, ese capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente de esa entidad. Por lo cual, para poderlo calcular, solo se deben restar esas dos partidas. ¿Ok? Ahora, tenemos acá lo que son eh, el activo corriente, que lo identificamos con la A, el pasivo corriente con la B, y aquí la fórmula, eh, capital de trabajo neto es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, eso es lo que se... ¿Perdona? ¿Alguien comentó algo? Ok, entonces les decía que uno lo que hace es empezar a hacer ese tipo de operaciones. Pero ¿cómo se hace cuando estoy comparando varios periodos? Porque es que la gracia es empezarme a mirar con esa información histórica también para mirar en dónde, cuál fue el mejor año o por qué venimos decayendo, qué es lo que está pasando. Entonces tenemos ese activo corriente del año 2022 y del 2021. El del 2022 es de 250 millones y el del 2021 fue de 200. Entonces la diferencia entre estos dos son 50. El pasivo corriente lo traíamos en 225 y en 150. La diferencia son 75 millones. Por ende, aquí la diferencia, cuando uno lo mira de forma vertical, son 25 millones y en el 2021 de 50 millones. Eso me da menos 25 millones, que es tomar estos activos corrientes de 50 millones,
menos 75 millones me da menos 25 millones de pesos. ¿Ok? Ese es mi capital de trabajo neto. ¿Cómo se interpreta ese tipo de capital de trabajo? Digamos que cuando una empresa tiene un capital de trabajo positivo, porque su activo corriente es mucho mayor que su pasivo corriente, pues lo que pasa es que tiene un colchón de seguridad con el cual va a poder responder por sus obligaciones y esto le va a permitir también continuar con su operación. ¿Ok? Cuando una empresa tiene un capital de trabajo de 0 pesos, ¿sí? O negativo, porque su activo corriente es igual o inferior al pasivo corriente, pues la empresa corre un gran riesgo de tener iliquidez. ¿Ok? Eso termina siendo bien importante porque digamos que aunque esto no quiere decir que pues, la empresa no pueda operar, sí se debe considerar el tomar medidas para mejorar esa situación. ¿Qué tipo de medidas? Revisar las políticas de recaudo, de cartera, mejorar su estructura de capital, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí, ¿por qué aumenta o por qué disminuye el capital de trabajo neto? Ese capital de trabajo neto aumenta cuando incrementa las cuentas de patrimonio, ¿sí? Tales como temas que tienen que ver con la utilidad del ejercicio, utilidades acumuladas, la prima en colocación de acciones o ese capital social. Incrementa el pasivo no corriente porque eso implica que la empresa está retrasando el pago de sus obligaciones. Cuando se me incrementa el pasivo corriente, yo le estoy quedando mal a mis proveedores, al Estado con el tema de los impuestos, etcétera, etcétera. Y digamos que disminuye el activo no corriente. Y el otro es el capital de trabajo neto, disminuye cuando reduce las cuentas del patrimonio, cuando reduce el pasivo no corriente y cuando aumenta el activo no corriente. ¿Ok? Y viene lo que es el capital de trabajo operacional. Digamos que el capital de trabajo operacional es otro indicador, ¿sí? En el que se consideran únicamente los activos que intervienen en esa generación de recursos. ¿Qué tipo de activos? Los inventarios, ¿sí? Las cuentas por cobrar a comerciales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos acá que para poder calcular este indicador de capital de trabajo operacional, se deben dejar por fuera todas las partidas que no son operacionales, tales como eh, el efectivo y su equivalente al efectivo, y las inversiones a corto plazo. ¿Por qué? Porque se considera que estos no intervienen directamente en el ciclo de actividad de la empresa. De acuerdo con lo que hemos dicho, la fórmula para calcular el capital de trabajo operacional es la siguiente. Capital de trabajo operacional es igual a activos corrientes menos la caja y las inversiones temporales. Es fácil de calcular. ¿Ok? Y luego viene lo que es el capital de trabajo neto, capital de trabajo operacional neto, el CETON. Digamos que a partir de ese capital de trabajo operacional se puede calcular el capital de trabajo operacional neto. ¿Cómo se hace? Se toma el capital de trabajo operacional neto, ¿sí? Ese capital de trabajo operacional neto es igual a ¿qué? A mis activos corrientes menos la caja e inversiones, ¿sí? Bueno, menos la caja e inversiones temporales, menos los pasivos corrientes, menos la deuda de corto plazo. Entonces tenemos acá la variable que se conoce como el activo corriente, el efectivo de inversiones temporales, eso me da activo corriente 100 millones, contra el año inmediatamente anterior fueron 80, tenemos una variación de 20 millones, y frente a efectivo de inversiones temporales, 40 millones en el 2022, 35 en el 2021, para terminar con un saldo de 5, ¿sí? Y ese capital de trabajo operacional que me dice, tome el activo corriente menos la caja y las inversiones temporales. Entonces, simplemente los 20 millones menos 5 millones me da 15 millones, ¿ok? Que es lo mismo que sumar acá, que restar. 100 millones menos 40 me da 60, 80 menos 35 me da 45. Estos 60 millones menos 45 me da 15 millones. Es eso, ¿ok? Entonces, digamos que al calcular el trabajo
operacional neto, también se debe dejar por fuera lo que son los pasivos corrientes que no sean operacionales. ¿Como cuáles? Como todo lo que tiene que ver con las obligaciones financieras. Entonces, aquí apenas tenemos una parte, ¿sí? Aquí apenas hemos hecho esto. Activo corriente menos caja e inversiones temporales. Ahora nos falta la otra parte de la ecuación. Tomar los pasivos corrientes menos la deuda de corto plazo. Y aquí lo tenemos. La D es pasivos corrientes y la E, deuda de corto plazo. ¿Cuánto teníamos en el 2022? 80 millones como pasivo corriente y 90 millones en el 2021, me da una diferencia de menos 10. Y la deuda de corto plazo, 50 millones en el 2022 y de 35 en el 2021, nos da 15 millones positivos. Entonces, ahora sí ya tengo este subtotal y tengo básicamente este otro subtotal. ¿Ok? Entonces, básicamente ahí lo que hacemos es empezar a mirar, bueno, perdón, aquí tenemos todo lo de tema de corto plazo, ¿sí? Los pasivos corrientes, y en tema de deuda de corto plazo, es este segundo renglón, entonces aquí tenemos que eh, tenemos que el, el F, se me olvidó cómo es, el F viene siendo, es que se me ocurrió ponerlo así por letras en orden alfabético y se me olvidó que es el F. El F básicamente es tomar los pasivos corrientes menos la deuda de corto plazo. Entonces básicamente es el otro componente de la ecuación porque el capital de trabajo operacional neto tiene dos componentes. El primero es activo corriente menos caja e inversiones temporales. Ese me da el primero, que aquí lo tenemos denominado como CTO. ¿Ok? Y el siguiente rubro de la ecuación, que es pasivos corrientes menos la deuda de corto plazo, ahí tengo que calcularlo. Para eso lo denominé F. F es igual a los pasivos corrientes menos la deuda de corto plazo. Entonces, tengo 80 millones menos 50 me da 30. Tengo 90 millones menos 35 me da 55. Y aquí 30 menos 55 me da menos 25 millones. ¿Ok? Por lo tanto, ya tengo los dos componentes de mi ecuación, que son el activo corriente menos la caja y las inversiones temporales, que básicamente aquí lo tenemos denominado ya como capital de trabajo operacional neto, es tomar este dato menos este dato y nos da el valor. Entonces tenemos acá 60 millones. Voy a borrar esto porque si no se me confunden. Si me confundo yo. Entonces tenemos este capital de trabajo operacional neto y estos pasivos corrientes operativos. Entonces tenemos estos 60 millones menos 30 millones me da 30 millones de capital de trabajo operacional neto para el año 2022. ¿Cómo fue su comportamiento en el 2021? Tuvimos un capital de trabajo operacional de 45 millones y unos pasivos corrientes operativos de 55 millones. Pasamos en rojo menos 10 millones. 30 millones menos los 10 millones. Y aquí, espérenme porque esto es 15 millones menos... Menos nada más, profe. Perdóname. Profe, ahí entran a jugar los signos menos para que le den los Sí, 40. exactamente. Entonces tenemos ahí los 15 y los 25. Ese me daría los 40 millones que vendría a ser lo que yo me quedaría al final o el cálculo que me da mi capital de trabajo operacional neto. Entonces, básicamente, ese capital de trabajo operacional neto se obtiene a partir de esas cuentas que intervienen en esa actividad operativa de una empresa. Las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar y toda vez que se parte de la idea de que la empresa compra a crédito sus inventarios generando unas cuentas por pagar a proveedores, ¿ok? Porque es que si yo doy plazo, a mí también me tienen que dar plazo, ¿sí? No vaya a ser la de que, ay, no, que es que como yo estoy empezando, entonces todo lo tengo que pagar de contado y como estoy empezando, entonces tengo que vender a crédito. No, usted da crédito, entonces que también le den crédito a ustedes. Eso hay que tratar de garantizarlo porque si no, vamos a quedar descompensados. Y luego vendemos esos inventarios, los vendemos a crédito, generando esas cuentas por cobrar a quienes, a nuestros clientes
a nuestros clientes comerciales. Por eso es que la empresa, si la empresa tiene un capital de trabajo operacional neto muy alto, eso puede llegar a significar que sus activos no están siendo utilizados eficientemente, ¿sí? No están teniendo la dinámica esperada, ¿ok? Eso es bien importante porque se esperaría que esos activos se movieran, ¿sí? Se esperaría que esos activos se estén rotando con la suficiente rapidez y que obviamente se estén acumulando y ocasionando que la empresa no cuente con la suficiente liquidez. ¿Listo? Entonces, en este caso, el capital de trabajo operacional neto de la empresa es positivo para el año 2022 y aumentó con respecto al 2021 como consecuencia de que los activos corrientes operativos de la empresa se están acumulando y los pasivos corrientes operativos se están disminuyendo. ¿Ok? ¿Qué consejos se pueden dar para mejorar el capital de trabajo operacional? Digamos que ese capital de trabajo operacional tiene varios aspectos que se pueden entrar a analizar. Digamos que hay que pensar inicialmente en la estrategia para mejorar ese capital de trabajo operacional y es procurar que el plazo de financiación de los proveedores sea superior, o sea, los que me están dando crédito me den con un mayor plazo al que yo estoy vendiendo a crédito, ¿ok? O sea, si aquí me dan 90 días, yo tengo que por mucho estar vendiendo por muy mal que me vaya a 60 días. Pero este plazo de los proveedores que me dan a mí tiene que ser más alto del plazo que yo estoy dando para vender. ¿Ok? Eh, entonces, por ejemplo, si se vende a crédito a 60 días, el plazo con que se financian los proveedores debería ser mayor. De lo contrario, la empresa tiene que compensar la falta de capital de trabajo con recursos adicionales. Y ya de pronto esos recursos adicionales implican pedir unos abonos extraordinarios a los socios, sí que eso no suena muy bien, pero pues, a veces hay que llegar a ese tipo de situaciones. Y en segunda instancia hay que revisar las políticas de gestión y cobro de la cartera. La liquidez de una empresa está estrechamente relacionada con una eficiente gestión de recaudo de cartera. Y les digo también, ya lo veníamos hablando la sesión pasada, es, si usted no sabe cobrar, hay empresas que sí saben cobrar. Entonces, contrátelos. Vender la cartera no es la mejor opción. Uno vende la cartera cuando ya es una cartera que es incobrable, que yo ya le hice toda la gestión y ese tipo se perdió, no apareció. Ahí entro yo y la vendo, ¿sí? Pero con cartera que yo mismo puedo gestionar, cartera que de una u otra manera yo tengo que aprender a gestionarla, pues digamos que lo haríamos y me saldría mucho más económico recaudar esos recursos y si no, pues ya en última instancia tratar de vender esa cartera que pues la tendría que vender a un monto muy bajo. Más o menos lo que hacen los bancos es, están vendiendo la cartera, esa cartera ya muy vencida, la están vendiendo en el orden de un 20-25% del total de la deuda, ¿sí? ¿Por qué lo hacen así? Porque estas empresas que compran esa cartera, pues ellos tampoco son bobos y van a decir, ay, sí, le voy a comprar esa que se voló el cliente. Pues sí, posiblemente no se la va a comprar, pero comienzan a hacer un estudio de, hombre, cuál es el tipo de cartera, cuáles son las edades de esa cartera, cómo es el perfil de cada uno de los clientes y los datos de contacto. Entonces ya con eso usted empieza a mirar y hace una oferta, ¿sí? Le dice al banco, esa cartera vale 1.000 millones, le doy 300 millones ya. Y yo me quedo con eso y nos olvidamos, ¿ok? Pero mire el nivel de porcentaje, o sea, que es una cartera bien alta. Por eso es que se dice que cuando usted entra a negociar y ya su cartera la tiene una casa de cobranza, usted puede entrar a negociar eso bien abajo. Si han escuchado casos en donde hay personas que dicen, uy, yo debía, por decir algo, 50 millones y la legalicé con 15, pues para la empresa de factoring, que fue la que compró la cartera, termina siendo hasta un buen negocio porque dijo, no, yo la compré en 7 millones y la recuperé en 15, pues me gané 8 millones, ¿sí? Pero pues también habrá que mirar, bueno, qué tanta gestión hubo que hacer, hubo que hacer mucho papeleo, me pagaron los 15 millones de una o los tuve que refinanciar.
En fin, todo ese tipo de cosas hay que mirarlo cuando se compra una cartera. ¿Ok? Eh, Hay que revisar lo que son las políticas de gestión, de gestión y cobro de la cartera. Eso es importante. Eh, Les voy a colocar un videito ahí en el chat para que lo vean. Es cómo saber si a una empresa le está yendo bien financieramente. Así se llama el video, aquí en el chat de la sesión, para que lo puedan ver y pues tengan unas herramientas más para poder mirar cómo se implementan buenas políticas de gestión de cobro de cartera. Frente a esto, a estas políticas, voy a borrar esto. Entonces, hay que establecer diferentes formas de pago, por ejemplo, el pago a cuotas, ¿sí? Hay que ofrecer incentivos de pronto pago o descuentos a los clientes. Hay que ser eficiente en la emisión y envío de facturas. Hay que aumentar la comunicación con los clientes sobre el estado de sus deudas. Hay que capacitar y motivar al personal de recaudo. Y hay que analizar los procesos de cobro y crear medidas de mejora. Todo esto implica que, pues digamos que como organización no nos la sabemos todas, vamos a cometer errores. Eh, Hay empresas que todavía siguen cometiendo errores y son viejísimas, pero lo siguen cometiendo. Entonces, digamos que sí hay que empezar a mirar eso como con más detenimiento para evitar que eso nos pase. Y ahí entonces uno empieza a hablar de lo que son básicamente las decisiones financieras, ¿ok? Digamos que, ¿qué son esas decisiones financieras y cómo hay que tomarlas? Eh, Partamos del hecho que las finanzas tienen un rol clave en la interpretación y en el análisis de información en todo lo que es el mundo de los negocios, convirtiéndose en la base para qué, en la base para poder tomar esa mejor ruta a seguir frente a los distintos escenarios presentes en ese entorno empresarial. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las decisiones financieras? Esas decisiones, digamos que son fundamentales en la administración de las finanzas. ¿Por qué terminan siendo fundamentales? Porque se basan en la toma de decisiones para invertir los recursos de manera mucho más eficiente, ¿sí? Esas decisiones, digamos que buscan un equilibrio entre los recursos propios y las deudas que tiene una empresa. Y pese a que se sabe que no existe la fórmula pues, que garantice el buen resultado de las inversiones, sí existen ciertos aspectos que nos permiten poder tomar decisiones financieras más informadas que obviamente puedan redundar en unos mejores resultados. ¿Ok? Hay que comprender y analizar, y no estoy moviendo esta diapositiva. Entonces, razones por las que su empresa podría requerir capital de trabajo adicional. eh, digamos que aquí se tiene que, la primera es que las diferencias estacionales en el flujo de caja son típicas de muchas empresas. Uno no tendría por qué asustarse por eso, ¿sí? Que pueden necesitar capital adicional para prepararse para una temporada alta o mantener la empresa funcionando cuando hay menos dinero entrando en la organización. En segunda instancia, casi todas las empresas van a tener momentos en los que se necesitará capital de trabajo adicional para poder financiar las obligaciones con los proveedores, con los empleados y con el gobierno mientras esperan el pago de los clientes. El capital de trabajo adicional puede ayudar a mejorar su empresa de otras maneras. Por ejemplo, permitiéndole aprovechar los descuentos de los proveedores al comprar en grandes cantidades. Y por último, el capital de trabajo también puede utilizarse para pagar a los empleados temporales o para cubrir otros gastos que están relacionados con los proyectos. ¿Ok? Entonces, cuando usted empieza a comprender y cuando usted comienza a analizar esa información financiera, eh, va a darse cuenta que esa información financiera es fundamental. ¿Para qué? Para esa toma de decisiones. ¿Por qué es importante para la toma de decisiones? Porque es que eso me impacta directamente en el uso y en la gestión de los recursos disponibles. Y también en todo lo que tiene que ver con la evaluación y con la ejecución
de los proyectos que permiten el crecimiento de la organización. Entonces, pues básicamente aquí lo que tenemos es el tema del ciclo contable. Ese ciclo contable pues comienza con la generación de los hechos económicos, ¿sí? O sea, cuando ya usted comienza a recibir transacciones, esos hechos económicos surten todo lo que tiene que ver como el paso por unos procesos contables, ¿sí? Y esos procesos contables me van a generar una gran cantidad de información y esa información va dirigida ¿a quién? A unos usuarios con los que, gracias a que tienen esa información confiable, una información ya que ha surtido un proceso como de transformación hacia lo contable, pues ya me va a quedar mucho más fácil poder tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ese ciclo contable comienza con la generación de estos hechos económicos, los que siendo procesados me entregan información y control a sus interesados. ¿Quiénes son los interesados de la información? Pues, la gerencia, todo lo que tiene que ver con, obviamente, los accionistas, los bancos, porque voy a pedirle préstamos, los proveedores, porque me van a dar crédito y van a mirar mi información financiera, el mismo Estado. ¿Ok? Entonces, esto hay que contemplarlo. Y frente a estos interesados, al poseer conocimiento de las actividades empresariales, van a generar nuevas acciones tendientes a producir nuevos sucesos económicos. ¿Qué tipo de suceso económico? De pronto ya dice, ok, empecemos a exportar. Entonces le empiezan a presionar al gerente para decirle, oiga, miremos más hacia adelante, tenemos que avanzar, tenemos que seguir creciendo, porque de lo contrario, esto nos va a ir afectando o nos vamos quedando rezagados. Entonces, o invirtámosle a temas de investigación y desarrollo, que eso es que la investigación y el desarrollo en Colombia no, digamos que no es una buena práctica en el sentido en que no arroja resultados de inmediato. O sea, un gerente esperaría que esa investigación y ese desarrollo, porque es costoso, o sea, pagarle a personas que han dedicado mucho tiempo en su formación para poder convertirse en experta en ese campo, en esa área, eh, ese, eso no es algo que redunde de inmediato en buenos resultados. Es más, eso puede tardar muchísimo. Entonces empiezan a salir ahí una serie de inconvenientes y como que, bueno, pero no vemos los resultados, ¿qué pasa? Porque vuelvo y digo, el gerente está esperando es que las cosas funcionen de una y le empieza a generar los rendimientos porque es que le tiene que mostrar resultados a sus accionistas. ¿Ok? Entonces, en esa parte, pues hay que tener, y ahí entonces la información contable adquiere mucha relevancia. ¿Listo? Eh, frente al tema bueno, aquí lo dejamos. La próxima semana vamos a hablar de un caso de estudio. Es bien interesante, es la sinergia entre el Estado y un sector tecnológico en un país que hoy en día está a la vanguardia de eventos tecnológicos. Entonces, sí vale la pena que nos veamos dentro de 8 días para poder mirar ese caso, porque nos muestra cómo cuando hay un buen gobierno, cuando un gobierno tiene una muy buena visión, saca al país adelante, ¿ok? Y eso lo hemos visto en países como Singapur, que bueno, Singapur es una ciudad-estado, pero digamos que ha logrado empezar a crecer desde muchos puntos de vista, ¿ok? ¿Y cómo lo ha hecho? Cometiendo errores, ¿sí? Uno en ese tipo de procesos, pues no se las sabe todas, ¿sí? Y más yo siempre pongo el caso de Singapur porque es que Singapur no tiene tierra, ¿sí? Es un pedazo ahí en una punta y eso ahí no hay nada. Bueno, hay petróleo, ¿sí? Que es más, eso es lo que lo ha hecho crecer, el petróleo y ofrecer toda una gama de servicios financieros a diferentes inversionistas, a diferentes países, y digamos que se ha convertido en uno de los países insignia en todo el tema, todo lo que tiene que ver con los servicios financieros. Suiza, Luxemburgo,
eh, obviamente Singapur, digamos que van como a la vanguardia en esos temas de servicios financieros. Y bueno, ahí yo creo que se convierte como tiene como tendencias a paraíso fiscal. Pero es también de esos casos, es también de un caso que un líder en algún momento se dio cuenta que eso, como iba el país, iba mal, ¿sí? En un país que tenía, o sea, al estar por ahí en un extremo, era el paso de todo el narcotráfico hacia todo lo que es Asia Pacífico, y si hay narcotráfico, pues hay grupos de delincuencia, se incrementa la prostitución, actos de extorsión, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de flagelos se empiezan a levantar y obviamente pues esto también permea la política y comienzan a generarse grandes actos de corrupción. Y este señor lo que encontró fue, dijo, ok, pues si estos son los grandes flagelos, pues vamos a ponerle grandes remedios. E implementó la pena de muerte. Y dentro de esa pena de muerte lo que hizo fue pena de muerte para los corruptos. Y entonces ya la gente dejó de robar, ¿sí? Ya el corrupto decía, no, 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 y además lo sacan a uno en una tarima y allá lo matan, ¿sí? Y la familia queda estigmatizada. Entonces es un impacto muy fuerte. Pero con eso logró cortar de tajo la corrupción. Entonces ya a los políticos les daba mucho miedo robar. Y aparte, obviamente, pues eso fortaleció entidades de control que vigilaban esos recursos. Y en temas del narcotráfico, también impuso la pena de muerte. Entonces dijo, ok, traficante que encuentre, traficante que lo vamos matando. Entonces comenzó a limpiar, ¿sí? Luego empezó a mirar, bueno, temas porque la pobreza era altísima, ¿sí? Entonces dijo, ok, ¿cómo empezamos a combatir la pobreza? Dándole vivienda a la gente, ¿sí? Entonces el Estado comenzó a comprar terreno, un poco lo que pasa en Londres. Comienza a comprar todo el terreno, pero es del Estado. Entonces, y yo en ese terreno comienzo a edificar, a construir grandes edificios. Edificios en los que a través de subsidios de vivienda les doy a las personas más pobres, las de más bajos recursos, para que se vayan a vivir allá. Y entonces comienza a crear ese tipo de centros urbanísticos. Y había también otro flagelo que era el mucho inmigrante, y los inmigrantes tienden a asociarse entre ellos nomás, entonces aparecen los famosos guetos, guetos en donde es un centro de delincuencia, ya no entra la policía, o sea, se vuelve algo incomprensible. Entonces lo que empezó a hacer este señor fue, no, se me acaban esos guetos y los vamos a destruir, ta, ta, ta. Se dio cuenta que cometió un error construyendo las casas y dándoselas a personas sin un criterio, que llegó a puntos de generar él mismo esos problemas. ¿Qué hicieron? Tumbaron todo eso sin dolor, tumbaron todas esas edificaciones, como el terreno es del Estado, volvieron a construir ya edificios, pero mucho más altos, con unos criterios mucho más claros para poder otorgar los subsidios de vivienda. Y tanto es así que en Singapur usted no ve tanta pobreza como la ve en otros países y más de Asia Pacífico, que es tan complejo. Pero eso es, hacia allá va el caso práctico que vamos a mirar la próxima sesión, en donde es también un país que se dedica solo a la agricultura, nació agricultor, y siempre les he dicho, cuando usted se dedica a actividades agropecuarias, usted no va a progresar, desafortunadamente no va a progresar. Usted lo que tiene que hacer es convertirse en industrial. Usted tiene que tener una nación que esté debidamente industrializada, una nación que esté en capacidad de tomar esos insumos, esas materias primas, transformarlas y empezar a comercializar ya esos productos terminados. Pero no nos sirve de nada no, sí que el café de Colombia es muy rico, muy aromático, no sé qué, si el que le saca todo el provecho es Nestlé en Suiza. Entonces, digamos que frente a eso tenemos mucho por aprender. Lo que se nos viene ahora encima, pues va a ser cosas mucho más retadoras frente a esos aspectos, porque tenemos que dar ese paso, la industrialización. Entonces, dejémoslo ahí. Eh, no sé si quieren que arranquemos la sesión de consultoría, como es más larguita por lo de las exposiciones. ¿La arrancamos antes o arrancamos a las 8 como tal? Ustedes me dirán.
Profe, pues no sé, a las 8, porque como hay compañeros que están en consultoría que no están en estrategias. Sí, total, sí, se me había olvidado esa parte. No hay ningún problema. Entonces, porfa, tómense en estos 2 minuticos para ir preparando las presentaciones. Les recomiendo algo, si pueden enviarme la presentación al correo electrónico, mejor, por si acaso, por si de pronto le falla a usted la comunicación o algo, pues que yo tenga aquí como un plan B para poderla presentar y usted se quitaría ese estrés en caso que la comunicación no nos esté funcionando. Listo, profe. Vale, profe. Listo, profe. Listo. Muchas Listo, gracias y profe. nos vemos ya entonces a las 8, ¿listo? Para salir, para que podamos avanzar. Perfecto, profe. Feliz Bueno. noche. Listo, profe. Digo, Gracias. nos vemos ahorita. Listo, muy bien, ya nos vemos. Chao.